Conexión en directo con Rubén Pulido, lo conocerán ustedes, experto en inmigración. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos viendo cómo la inmigración y esa llegada de ilegales a nuestro país se ha incrementado en los últimos días, pero te quería preguntar primero cuál es el procedimiento, cómo la estrategia de estas mafias para asegurarse el trayecto, porque publicabas a través de tus redes sociales en los últimos días cómo se aprovechan y usan bebés y mujeres embarazadas para en esas embarcaciones ilegales que parten hacia Europa, para que así garantizarse de que puedan llegar. Sí, de hecho esto fue muy polémico y esto viene de lejos. Esto lo he sacado ahora porque cada vez, si entramos en los perfiles de las organizaciones humanitarias, cada vez destacan más la presencia de mujeres y niños en embarcaciones fletadas desde puertos desde el norte de Libia, desde el área de Túnez, toda esa inmigración que hay en el Mediterráneo central. También ocurre en Canarias, también hay ONG como Caminando Fronteras que destaca con cada vez más frecuencia esa presencia de mujeres embarazadas, de niños, de bebés, cuando al final, si haces una estadística de ello, te das cuenta de que apenas son un 5% estos casos, es decir, la mayoría son hombres o son adolescentes que en su mayoría también son masculinos, es decir, son también jóvenes hombres, ¿no? Entonces, a raíz de esto que he venido observando, de esta tendencia, pues he querido rescatar una investigación que hice en el año 2018 a través de la cual pues logré recoger el testimonio de las fuerzas auxiliares marroquíes que operaban en la zona de Bahía de Alhucemas y me trasladaban esto, me lo trasladaron incluso por escrito, ¿no? Me decían poco más que las mujeres embarazadas y los niños se estaban utilizando en esas embarcaciones, es decir, se les estaba ofreciendo gratuitamente el incluirse en esas embarcaciones en las que iban decenas de hombres para de alguna forma forzar los rescates, para despertar esa pena, diciéndolo sin ningún tipo de tapujo por parte de los operativos de rescates y que se diesen una mayor prisa, que hubiese una mayor celeridad en llevar a cabo las operaciones de rescate sobre esas embarcaciones. Y a mí me sienta muy mal verlo con cada vez más frecuencia y no solo el texto, no solo el que digan que hay mujeres y niños cuando se ve en muchas ocasiones en la fotografía que la mayoría de los que hay embarcados son hombres, sino que se recurran también a las fotografías que me gustaría también a mí saber si esas mujeres y si esos niños han dado su consentimiento para que estas organizaciones humanitarias puedan hacer uso de estas imágenes. A mí me parece muy sucio, un juego muy sucio, algo muy hipócrita y más sabiendo que esas mujeres y que esos niños están ahí pues con fines de lucro, es decir, para que estas organizaciones criminales pues puedan garantizar que esa embarcación sea rescatada, que todos los inmigrantes, incluidos esas mujeres y niños que se utilizan mal, no sean embarcados en el barco de la ONG y terminen en puertos europeos, ¿no? Por eso lo saqué a la luz hace poco en un tuit. Y bueno, y lo que estamos viendo en estas últimas semanas, pues como bien ha citado, es un aumento de la inmigración ilegal y un aumento considerable, ¿no? En junio del año 2022, en junio del año pasado, eran poco más de 1.500 los inmigrantes ilegales que llegaban a territorio español y hemos superado este mes de junio los 4.000, es decir, ahí se ha producido un aumento cercano al 170% con respecto al año pasado. Las llegadas a través de las rutas marítimas de la inmigración ilegal, a través de esas rutas marítimas del Atlántico que van en dirección hacia el archipiélago canario y todas esas rutas del Mediterráneo que van hacia costas andaluzas, Levante y Baleares se han incrementado también en un 30%. En términos generales, ¿qué nos dicen los balances de Interior? Que hay disminuido en torno a un 10%, pero claro, es que al final el Ministerio del Interior añade lo que le conviene a esos balances e informes, porque están teniendo en cuenta aquellos asaltos masivos que tuvieron lugar en Melilla. Sin embargo, en el año 2021 cerraron balance en el 31 de diciembre sin incluir lo que había sucedido en Ceuta. Es decir, juegan un poco con las cantidades que añaden y que no añaden. Pero la realidad es que en estos momentos la inmigración ilegal está disparada en ese 170% con respecto a junio del año pasado. Hemos superado la barrera de los 13.000. Y para que los entendamos un poco, el año pasado se terminó en torno a los 30.000. Estamos a mitad de año con ese aumento exponencial, donde ya estamos superando los 13.000. Todo apunta a que este año se van a superar cifras del año pasado. Y es la tendencia que estamos viendo en estos momentos. Otra cosa
diferente es que no salga en los medios de comunicación. Hay un aluvión de entradas ilegales, pero ¿cuál es la procedencia de todos estos? Porque hace unos días leíamos también cómo Marruecos estaba disparando y empujando a cada vez más ilegales tras conocerse esa convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son estos ilegales? Exactamente. Exactamente, esto es algo que sobre lo que hay muchísima opacidad, ¿no? Por ponerlo lo más pedagógico posible, por poner las estadísticas encima de la mesa. Por ejemplo, durante el mes de junio han sido un total de 48 las embarcaciones que han llegado a Islas Canarias. De esas 48, 25 han partido desde costas de Tantán y Tafalla, es decir, costas marroquíes, y 11 han partido desde el área de Cabo Bojador, El Ayun, Dakhla, es decir, estamos hablando que un 75% de esas embarcaciones han partido o desde costas marroquíes o desde áreas saharianas que, no olvidemos, son controladas por las autoridades marroquíes, es decir, la Real Marina marroquí tiene presencia en ese área de Cabo Bojador, de hecho ha intervenido en numerosas ocasiones, no tanto ahora, como bien nos dicen las estadísticas, y esa presión migratoria desde Marruecos hacia el archipiélago Canarios viene existiendo desde hace ya más de un año, es decir, prácticamente el 70-80% de las embarcaciones que están llegando a Canarias desde hace más de un año están partiendo desde Marruecos, están partiendo desde costas marroquíes o costas saharianas controladas por el régimen alawí. Luego hay otro asunto, ¿no? Y es la falta de información en cuanto a nacionalidades. Se ha apuntado antes hacia ese huir de una situación de pobreza. Hay que tener en cuenta las estadísticas, porque las estadísticas no nos dicen eso. Las estadísticas nos dicen que en más de un 70% de las ocasiones, holgadamente, casi rozando ese 80%, proceden de situaciones que están al margen de esa pobreza. Es decir, tienen una capacidad económica para pagar entre 2.000 y 5.000 euros a las mafias de la inmigración ilegal, proceden de países donde no hay ningún tipo de persecución política ni de ningún conflicto bélico. Y luego, y con esto aprovecho para daros una exclusiva, hay un documento al cual tiene acceso la Policía Nacional de forma recurrente, con total normalidad. Es un documento, ahí lo veis en pantalla, que os lo he pasado esta mañana. Ese documento de la Policía Nacional, los efectivos, los agentes lo consultan cada semana, cada 15 días, y estos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pues tienen acceso a la información que veis en pantalla, es decir, a nacionalidades, a embarcaciones llegadas por provincia, a rutas empleadas, una información necesaria para estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de realizar entrevistas, de examinar perfiles de estos inmigrantes ilegales. Pues bueno, desde que comenzó el año, la Policía Nacional, los efectivos de la Policía Nacional no tienen acceso a estos datos actualizados. Y esto es la primera vez que sucede desde que se están consolidando estos datos por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Es decir, de alguna forma el Ministerio del Interior o algún tipo de mando policial está hurtando el derecho a los agentes de la Policía Nacional a conocer la realidad de la inmigración ilegal que está llegando a territorio español en estos últimos meses. Desde el año pasado no se tienen datos consolidados con respecto a todo este tipo de detalles de nacionalidades que son muy importantes, detalles de procedencia que también son realmente relevantes, sobre todo para que cuando esos efectivos, esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recepcionen una embarcación, pues tener esa información disponible que les va a ayudar mucho. Pues desde una simple identificación a temas de seguridad nacional. Y yo he tenido interlocuciones con el Ministerio del Interior hace unas semanas y el Ministerio del Interior no me ha terminado de aclarar este asunto. Se ha corrido un tupido velo, se me hablan de otras cuestiones que no tienen absolutamente que ver con la inexistencia de esta actualización y estamos ante esa tesitura. Es decir, yo vengo desde hace mucho tiempo informando de todo este tipo de detalles, obviamente, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen a bien facilitarme todo este tipo de información. Ahora me encuentro con que no puedo hacer mi trabajo, pero ya lo importante, insisto, no es lo mío. Lo importante es que esos agentes, esa Policía Nacional, esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tienen acceso a una información muy importante para defender nuestras fronteras. ¿Y qué argumento les dan desde el Ministerio de Interior a todos estos agentes que supongo que habrán preguntado por qué no tienen esos datos?
Desde el Ministerio del Interior dicen que hay problemas para la consolidación de estos datos. Es decir, desde el Ministerio del Interior me dicen que está habiendo problemas en estos últimos meses para consolidar estos datos y que por eso estos datos no se vuelcan de forma actualizada. Desde la Policía Nacional, los agentes de la Comisaría General de Extranjería y Frontera, que son los que tienen normalmente acceso a este tipo de documentos, o a aquellos agentes que están en puntos calientes de la inmigración ilegal, me dicen que esto no ha ocurrido jamás y que problemas no debe de haber absolutamente ninguno, porque la Policía Nacional, que está destinada en Almería, traslada datos puntuales al Ministerio del Interior. La Policía Nacional, que está destinada en Canarias, traslada datos puntuales al Ministerio del Interior. Es decir, el traslado de todo ese tipo de datos que se recogen en estos pliegos estadísticos se está trasladando al Ministerio del Interior. Es de alguna forma o el Ministerio del Interior o alguna superioridad dentro de esa Comisaría General de Extranjería y Frontera que debe de haber recibido algún tipo de indicación, es la que no pone a disposición de los agentes en su portal, porque es un documento que se consulta a través de intranet en la plataforma de la Policía Nacional. Pues alguien ha decidido, ¿no?, que ese documento en estos momentos pues no debe estar visible. Lo que me arroja a mí ese documento en estos últimos años pues es hacia lo que he apuntado antes. Yo ese documento, cuando examino el cómputo total anual de datos, lo que me arroja es que más del 70% de la inmigración ilegal que está accediendo a territorio español procede o de Marruecos o de Argelia, ¿no? Y que poco más de un 15%, en algunos meses incluso no llega a ese 15%, son los que realmente tienen derecho a protección internacional y asilo, es decir, los que realmente proceden de una zona de conflicto, los que realmente logran motivar en esas entrevistas una situación de persecución política por razones de raza o cualquier otro tipo de motivo contemplado en las normativas de asilo y refugio. Entonces, igual no le conviene al Ministerio del Interior de alguna forma, o no le conviene a quien no pone a disposición de los agentes ese documento, no le conviene que veamos la realidad que nos arrojan esos datos, ¿no? Y es que estamos recibiendo inmigración ilegal que podría llegar de forma legal a territorio español por otros canales más adecuados. Y si están utilizando las rutas, las vías de la inmigración ilegal, si se están poniendo a disposición de redes criminales, de mafia, pues algo igual tienen que ocultar todos esos jóvenes que están llegando a nuestro país. Sin duda. Rubén, te pregunta José María Francas. Sí, a ver, Rubén, José María, mira, me gustaría que de manera muy escueta o esquemática me explicaras el íter exacto, la mecánica exacta de qué le ocurre a un inmigrante en África, desde que sale de África hasta que llega a las costas españolas. ¿Por qué? ¿Por quién pasa? ¿Pasa por mafias? ¿Pasa por ONGs? ¿Pasa por cosas estatales? ¿Pasa por nadar un rato? ¿Por qué pasa? No, en territorio africano no pasa por organizaciones humanitarias, a no ser que se trate de Libia, ¿no?, donde las atienden a esa inmigración la ACNUR después de que los retornen la Guardia Costera Libia. Pero a fin de cuentas, en todo el flujo migratorio que se mueve por todo el continente africano, intervienen poco las organizaciones humanitarias. Los que intervienen son redes criminales, los que intervienen son señores de la guerra. Yo sobre esto he escrito y lo he detallado muy bien. En cada paso fronterizo tienen que hacer un pago, ¿no? Se produce una captación que ahora mismo se produce en la mayor parte de las ocasiones a través de las redes sociales. Es decir, las redes criminales y las mafias están sirviendo ahora mismo de Facebook, de Telegram y de WhatsApp. Yo en numerosas ocasiones he publicado capturas de pantalla, ¿no?, de todas esas conversaciones y de los recorridos que hacen, ¿no? A través de esos grupos se produce una captación. ¿Cómo se produce la captación? Pues, por ejemplo, la imagen que publicaba ayer Open Arms, donde salían decenas de subsaharianos celebrando encima del barco que llegaban a puertos italianos con éxito, todo ese tipo de imágenes, todo ese tipo de casos de éxito se utiliza por parte de estas redes criminales en estas redes sociales,
donde en muchas ocasiones se trata de grupos cerrados en los que van entrando pues potenciales clientes, ¿no?, de estas mafias y de estas redes criminales. Ellos van visualizando todos estos casos de éxito, ellos van visualizando el modus operandi que se lleva a cabo, y siempre en algunas de estas publicaciones pues hay un número de teléfono de contacto vía WhatsApp o a través de mensajería privada, donde empieza todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, si parten desde, pongamos, Siria, ¿no?, y tienen una alta capacidad económica, algo que ha arrojado una investigación reciente, unas detenciones que han tenido lugar en Almería, ¿no? Pues esos sirios pagan a estas mafias un importe inicial para que tenga lugar un desplazamiento desde Siria a Libia, ¿no? Y una vez en Libia, pues se produce otro pago para que desde Libia sean introducidos a través de diferentes puestos fronterizos en territorio argelino. Y una vez se hallan en territorio argelino, normalmente acuden a la zona norte, a Orán, a Argel. Desde Argel suelen partir hacia Baleares, desde la zona de Orán suelen partir hacia la provincia de Almería, y se produce lo que es la custodia en unas instalaciones que suelen tener a su disposición estas redes criminales, o bien habitaciones de hoteles donde hay mordidas y donde se alojan hasta que se produce la salida, luego son embarcados y terminan en territorio español. Ya, pero Rubén, sí. Pero Rubén, de momento hasta que les embarcan son las mafias. Pero ¿dónde empiezan las ONGs? Las ONGs empiezan en el momento que se encuentran ya embarcados, es decir, en el momento que ya han salido de la orilla y están en el mar. En el caso de Libia y de Túnez, pues intervienen todas estas organizaciones humanitarias como Operam, CA, Sea-Watch, todas estas organizaciones humanitarias que están operando en ese área. En el caso de la ruta atlántica que va hacia el archipiélago canario, pues se produce ya lo que viene siendo la intervención de los operativos de salvamento marítimo. Hay un momento en el que se produce una llamada, en el que se produce una llamada o hacia una organización humanitaria. En el caso del archipiélago canario, normalmente esas llamadas las recoge la ONG de Elena Maleno, Caminando Fronteras. Elena Maleno siempre tiene constancia de que hay una embarcación en un área concreta, y esos datos la ONG de Elena Maleno los transmite a Salvamento Marítimo, y Salvamento Marítimo activa un dispositivo de búsqueda y rescate. Cuando se encuentra muy alejado del archipiélago canario y se encuentra más cercano a costas marroquíes o a costas del Sáhara, los que deberían intervenir, algo que no está ocurriendo en estos últimos años con tanta frecuencia, sería la Real Marina Marroquí. Es decir, ese aviso debería de producirse sobre la Real Marina Marroquí. Pero ya aquí no estamos hablando de una organización humanitaria. Pero una vez abandonan la orilla es cuando ya se empieza a producir esa interlocución con organizaciones humanitarias, que lo que hacen es facilitar en la medida de lo posible la localización y recogida de esa embarcación en un punto determinado. Muchas veces a mí me ha llegado a contar la Policía Nacional que se llegan a transmitir coordenadas vía WhatsApp. Es decir, que ellos tienen un dispositivo que les ubica con total exactitud. Cuando parten desde Orán hacia costas de Almería, hacia la zona de Cabo de Gata o de región de Murcia, ellos van con un navegador GPS, ellos no van a la aventura. Es decir, ellos saben a dónde van y saben cómo tienen que ir, y en algunas ocasiones incluso cuentan con el apoyo de mafias que ya operan en territorio español. Esto hay numerosos operativos policiales que así lo evidencian. Es decir, ya hay redes criminales que se encuentran en territorio español, que se encargan de hacer una contravigilancia sobre los dispositivos de Policía Nacional para observar en qué calas o en qué lugares del litoral español es más fácil entrar sin que se produzca esa detención por parte de los agentes de la Policía Nacional. Rubén, ¿y hay algún tipo de connivencia entre algunas ONGs y las mafias? Hay muchas imágenes donde están juntos. Yo tengo numerosas fotografías. Yo estoy ahora mismo en un proyecto editorial que va a ir sobre eso. Tengo numerosas fotografías, numerosos testimonios en vídeo, donde las mafias están en el mismo lugar que están las ONGs.
Así que blanco en botella. Yo no sé si hablan entre ellos, eso lo desconozco y sobre eso no puedo decir absolutamente nada. Que se encuentran en muchas ocasiones en el mismo escenario, eso sí lo puedo afirmar con total rotundidad porque tengo fotografías y vídeos que así lo evidencian y muchos de ellos los he publicado a través de mis redes sociales, es decir, donde está una embarcación de estos traficantes, cerca de la embarcación en la que están los inmigrantes y al otro lado está la ONG esperando el momento adecuado para efectuar la recogida y eso blanco y en botella. A mí no me hace falta saber, a mí no me hace falta saber si entre ellos hablan o no hablan. Eso ya te da cuenta, ¿no?, de lo que está sucediendo. Desde luego. Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y por desvelarnos esa exclusiva de cómo el Ministerio de Interior impide a los agentes de la Policía Nacional acceder a esos datos de inmigración ilegal. Gracias. A vosotros siempre. Buenas tardes.